Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Buenas tardes a todos. Bien. Si me gustaría que me pueden confirmar por el chat si me escuchan bien, si ven mi pantalla. Perfecto. Excelente. Bueno, vamos entonces a esperar un par de minutos para que se vayan sumando más personas. Mientras tanto, yo voy a empezar un poco mostrando entonces lo que son las soluciones de alta tecnología que ofrece la empresa Designosoft. Bien. Ok, bueno, primero que nada me presento, mi nombre es Ricardo Castro, trabajo en el área de capacitación y soporte técnico. Bien, el día de hoy vamos a estar hablando un poco de lo que es la comercialización más rápida con menos prototipos, aplicando la herramienta de SolidWorks Simulation. Bien, nosotros cuando empezamos a iniciar un proceso productivo desde la fase de un diseño, bien, tenemos distintas etapas por donde pueda pasar este producto, bien, que si bien parte desde el diseño mecánico, bien, también vamos a necesitar herramientas para lo que es la comunicación técnica, como generación de planos, ¿no? Manuales instructivos. Luego la parte podría ser validación de diseño, que es el tema principal que vamos a estar viendo el día de hoy, que sería simulación. También otra fase que puede ser la parte de producción, todo lo que es la programación, procesos de fabricación de ese diseño que tenemos previamente plasmado en el computador, como también lo que es el diseño eléctrico, que también debería estar integrado en nuestros diseños mecánicos. Todo este proceso, todas estas fases de trabajo también se puede administrar bajo una gestión de datos, ¿bien? Como son las herramientas de PDM. Bien, entonces, en la parte del CAD, bien, nosotros ya conocemos la herramienta tope gama como SolidWorks, es la que nos va a poder permitir modelar nuestros diseños, bien, nuestra geometría CAD de manera paramétrica, donde podemos generar los planos automáticamente y personalizar nuestro entorno de trabajo. Bien. Otra de las soluciones que tenemos para la parte de programación es el CAMWorks y el SolidWorks CAM, que es un programa aplicado a lo que es la programación de nuestras máquinas CNC. ¿Bien? Un punto importante de esta parte de destacar es que, bueno, si diseñamos dentro del entorno de SolidWorks, la programación que hagamos de lo que es el CAM, nuestro centro de mecanizado, se va a poder actualizar inmediatamente nosotros hagamos algún cambio de la geometría. ¿Bien? Entonces, optimizamos todo ese tiempo que se puede perder en simplemente hacer una modificación de la pieza y volver a hacer esa programación. Otra parte sería orientado a lo que es la parte del corte de chapa metálica, los nesting, también lo que es el trabajo de soldadura mecanizada y corte de tubos con la herramienta de Alma CAM. Para soluciones de prototipado rápido, contamos con las impresoras de la marca Sindon. Bien, en este caso les muestro el modelo de la impresora 3D Walk 1, bien, una impresora completamente cerrada donde mantiene la carga del filamento bien, hermetizada para protegerla de la humedad, tiene un panel digital, monitoreo remoto, cama elástica, bien, posee filtros para proteger la emisión de gases y es una impresora relativamente silenciosa a la hora de trabajar. Para la parte de lo que es el escaneo 3D, bien, contamos con soluciones como los escáneres portátiles en sus distintas aplicaciones y gamas. Bien. Esto es bien interesante porque ya es una tecnología que ya tenemos al alcance y nos va a poder permitir hacer lo que sería la ingeniería inversa. Bien. Escaneamos un archivo, luego lo pasamos a software de procesamiento para poder obtener ese modelado y ese prototipo rápidamente. Bien. Otra de las soluciones muy particular para lo que es el diseño de planta es el Solid Plan. Bien.
En este caso, les quiero mencionar que el SolidPlan está en dos versiones, que es el SolidPlan PID y el SolidPlan 3D. La metodología de trabajo, un poco de esta parte, sería de generar lo que sería el esquema de trabajo en un 2D para luego pasar a un 3D automáticamente, bien, definiendo todo lo que son esas etiquetas, bien, y trabajando siempre con el entorno de SolidWorks. Bien. Otra de las soluciones para la parte de modelos paramétricos, bien, es el Driver. Bien. Esta herramienta nos va a poder permitir que nuestros modelos sean paramétricos ajustados a los requerimientos del cliente. Bien. Un poco más asociado a la parte de ventas, donde ya el modelo de SolidWorks que nosotros tengamos diseñado lo vamos a poder poner en una plataforma web o en una aplicación móvil donde simplemente el cliente pide los requerimientos que él quiere y a nosotros nos llegaría el reporte de ese modelo que queremos fabricar. Ok, la agenda de hoy, vamos entonces a estar hablando de lo que es la selección adecuada del mallado para un análisis de elementos finitos. Bien. También les voy a estar mostrando un poco el administrador de casos de cargas, cómo definir distintos escenarios en un solo estudio de simulación. Y por último, ver un poco también lo que sería el cálculo con conectores avanzados. ¿Bien? Un conector de perno o un conector de soldadura. Okay. Antes de avanzar a la parte del mallado, vamos a hacer un pequeño repaso de qué es un análisis de elementos finitos. ¿Bien? El análisis de elementos finitos es una técnica numérica para resolver problemas de campo descritos por un conjunto de ecuaciones diferenciales. Este esquema que vemos aquí abajo está muy representativo porque me va a poder permitir explicarles de una manera muy sencilla cómo trabaja un análisis de elementos finitos. ¿Bien? Yo voy a partir siempre con una geometría CAD, que puede ser un archivo de pieza de SolidWorks o de otra importación de un modelo, ¿bien? Donde yo debo partir haciendo una idealización de la geometría, si es necesario, en el cual esa idealización simplemente va a ser simplificaciones, ¿bien?, de la geometría para no consumir tantos recursos, puede ser del computador o para que la simulación no se me cargue tanto de ecuaciones. ¿Bien? Luego pasamos a lo que es la parte del preprocesamiento. ¿Bien? En este punto nosotros generamos lo que es el modelo matemático. ¿Bien? El modelo matemático sería definir el tipo de análisis, verificar las propiedades del material, el cual vamos a tener en nuestra pieza, definir los soportes y las cargas. ¿Bien? Esto hacemos como previamente un seteo. Luego pasamos a otra fase que es la individualización de la geometría CAD. Aquí entra entonces en objetivo lo que es el mallado. Bien, entonces nosotros convertimos lo que anteriormente era un modelo de CAD en una matriz, como si fuera una pequeña estructura con elementos que pueden ser tetraédricos, de elementos de vaciado o elementos de viga. ¿Bien? Luego que generamos lo que es esta parte del mallado, pasamos a lo que es el solver numérico, es la resolución numérica interna que hace el computador para entregarnos un resultado, ¿bien?, con una escala cromática de colores, ¿bien?, donde por lo general siempre el color rojo va a ser el valor más alto, ¿bien?, y el color azul va a ser uno de los valores más bajos. Viendo ese esquema que les acabo de mostrar, entonces nosotros en la preparación del análisis, bien, lo que es el preprocesamiento que creamos para hacer un análisis de elementos finitos, partimos entonces con la selección del análisis. Bien. Nosotros tenemos distintos tipos de estudios. Bien. En este caso nosotros vamos a utilizar un análisis estático. Bien. Va a ser uno de los análisis más importantes dentro de los estudios de simulación porque muchas veces partimos desde este análisis para ver lo que sería una simulación avanzada. ¿Bien? Entonces, en la categoría de simulación general tenemos un estudio estático o un estudio de frecuencia. Luego, lo que serían simulaciones avanzadas, podemos hacer un estudio térmico, pandeo, de fatiga, un no lineal o un dinámico lineal. ¿Bien?
Hay simulaciones especializadas también, como submodelado para geometrías muy grandes, ¿bien? Donde sacamos una sección del modelo para estudiar, ¿bien? Simulación de caída libre, ¿bien? Para productos comerciales, y el diseño a recipientes a presión, ¿bien? Luego existe otra categoría que es la percepción del diseño. Ya este tipo de estudios ya, ¿bien?, requiere como que haber ya hecho por lo menos un estudio estático, porque depende de los resultados que nosotros obtengamos. Bien, aquí ya optimizamos la geometría a nivel de parámetros de cota o de geometría, o por una morfología de la pieza a nivel del mallado. Bien. En lo que tiene que ver el material, el SolidWorks, para cada tipo de estudio, siempre cuando seleccionemos el material, él nos va a resaltar de color rojo, ¿bien?, las propiedades que nosotros necesitamos para ejecutar el estudio. ¿Bien? En el caso de un análisis estático necesitamos el módulo elástico, coeficiente de Poisson, densidad de la masa y el límite elástico. ¿Bien? Si fuera un estudio de frecuencia, seguramente nos pediría la curva de frecuencia de ese material, o en el caso de un análisis no lineal, el esfuerzo de deformación. En lo que tiene que ver las sujeciones, ¿bien?, las sujeciones nos van a representar cómo el modelo interactúa con todo el entorno. ¿Bien? Si bien nuestro estudio se enfoca, por lo menos en esta sola piecita, muchas veces no va a ser necesario modelar toda la pieza para solamente saber el resultado de esta pieza. ¿Bien? Entonces ahí entra a jugar una parte muy importante, que son las sujeciones. Sujeciones las podemos hacer en superficies, en aristas, en puntos, o simplemente permitir un desplazamiento o una rotación. Bien. Las sujeciones siempre las vamos a utilizar para reducir el tamaño del problema o del componente a un ensamblaje. Las cargas, nosotros tenemos distintas cargas para aplicaciones de estudio, donde podemos aplicar una fuerza, bien sea en una superficie, en una arista, en un punto. Bien, también puede ser un torque, un momento, bien, una presión. Tenemos otras fuerzas que actúan sobre todo el elemento, toda la geometría, que puede ser una fuerza de gravedad, una fuerza centrífuga o una carga térmica. El mallado. ¿Bien? La malla va a representar entonces lo que es la aproximación de la geometría CAD utilizando tetraedros o triángulos, ¿bien?, como les comentaba al principio. Lo que anteriormente yo tenía como una geometría de un sólido, ahora la convierto en distintos elementos que los voy a dividir, ¿bien?, donde los nodos, que van a ser, vamos a decir, los vértices de ese tetraedro, van a ser donde los elementos se unen, ¿bien?, y van a estar ubicados donde los valores son desconocidos. ¿Bien? Por lo general son desplazamientos los que vamos a calcular, y en función al límite elástico damos la interpretación de las tensiones. Ok, cuando nosotros pasamos a lo que son el mallado, el software tiene tres tipos de elementos para mallar, ¿bien?, que son elementos sólidos, elementos de vaciado y elementos de vigas. ¿Bien? Los dos primeros tienen, vamos a decir, dos categorías, que es calidad alta y calidad de borrador. ¿Bien? De lo que nosotros anteriormente partimos con una geometría CAD, nosotros podemos hacer un mallado con un elemento de calidad de borrador, que sería este de aquí. ¿Bien? La particularidad de este tipo de elementos es que es un tetraedro donde trabaja solamente en el primer orden de desplazamiento, contiene 4 nodos en sus aristas y solamente tiene 3 grados de libertad en cada nodo. A diferencia, tenemos otro tipo de elemento que es un tetraedro de segundo orden. Bien, lo vamos a ver en el SolidWorks como alta calidad. Bien, este tipo de elemento tiene 10 nodos ahora, tiene los 3 en los vértices y tiene un nodo intermedio en cada bracito aquí, ramificación. Este trabaja con la segunda derivada del desplazamiento, va a ser mucho más preciso y también se va a poder acoplar a geometrías más complejas. Bien. Voy a irme un momento aquí al SolidWorks para mostrarles, bien, un ejemplo de esto. Bien, fíjense lo siguiente. Yo por aquí
dibujé lo que sería un tetraedro, bien, como les mostraba. Fíjense que este elemento es el que se trata de llenar el volumen, esa geometría CAD. Bien. Calidad de borrador quiere decir que él va a tener esta forma y él va a hacer muchas veces una pequeña distorsión, ¿bien? Donde él se va a tratar de acoplar a la geometría tratándose de mover. Este tipo de elementos los vamos a soler utilizar para hacer estudios previos, donde no como que consumamos tanto tiempo de simulación solamente para verificar hacia dónde tienden desplazamiento, valores de tensión, y luego ya sí podemos entonces hacer un mallado con un mejor refinamiento que sería el de alta calidad. Bien. Ese elemento sería este como vemos aquí, igualmente un tetraedro. Entonces lo particular de este elemento es que cuando él se trata de llenar ese volumen de la geometría CAD, él va a poder hacer esto. Él va a poder tener este punto aquí de quiebre, que entonces me va a ayudar a que ese elemento se cubra completamente la geometría CAD. Ok, vamos a volver aquí a la presentación. Bien. Del mismo modo, yo tengo elementos de vaciado o elementos triangulares. Bien. Este tipo de elementos está más orientado a lo que son espesores delgados, ¿bien? O cuando nosotros modelamos con SolidWorks en la pestaña de chapa metálica, automáticamente cuando pasamos a la simulación viene con este tipo de mallado. ¿Bien? ¿Eso por qué ocurre? Porque nosotros teóricamente necesitamos por lo menos un mínimo de 2 elementos por espesor para hacer una buena simulación, ¿no? Para obtener resultados precisos. Entonces, nosotros pudiéramos utilizar sin ningún problema en un elemento sólido, en un elemento de chapa, elemento sólido, pero consumiría mucho recurso el equipo para obtener una respuesta. Entonces, hay un elemento que trabaja a nivel de superficie, ¿bien? Pero él va a poder guardar la información del espesor y me va a entregar lo que es la tensión en la membrana superior, inferior y la membrana central. Bien. Este elemento también va a ser muy particular porque él ahora no tiene 3 grados de libertad, sino que tiene 6 grados de libertad. Tiene 3 de traslación y 3 de rotación por cada eje. Igualmente, él viene en 2 clasificaciones, elementos de vaciado en calidad de borrador y elementos de vaciado en alto orden, ¿bien? Donde va a tener ahora son 6 nodos de aplicación. Por último, tenemos entonces lo que es el elemento de viga, ¿bien? Este tipo de elemento también se va a ajustar muy bien a lo que son geometrías esbeltas. Por lo general, lo vamos a estar utilizando para estructuras, ¿bien? Este tipo de elemento trabaja bajo otros criterios de cálculo porque simplemente vamos a tener lo que va a ser 2 nodos, ¿bien? Que van a ser los extremos del elemento, y él va a empezar, cuando él hace el mallado, ¿bien? Él genera unos pequeños tubitos, así como vemos aquí, donde en cada uno de esos tubos él guarda lo que es la información del momento de inercia de la sección transversal de esa geometría. Bien, con esa información me va a poder permitir entonces hacer diagramas de esfuerzo cortante, diagramas de momento. Ok, consideraciones que yo debo tomar en cuenta para hacer un análisis estático lineal. Bien, la respuesta es proporcional a las cargas aplicadas. Bien, ¿qué quiere decir esto? Si la carga se aplica el doble, bien, la deformación obtenida también va a ser el doble. Bien, esto es bajo la ley de Hooke, donde son pequeños desplazamientos los que también estamos utilizando en la simulación. Bien, el material es elástico lineal. Bien, si la pieza regresa a su forma original una vez que nosotros podemos remover esa carga, no vamos a poder ver lo que sería deformación plástica. ¿Bien? La deformación plástica sí tenemos que verla con un análisis no lineal. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros las propiedades que nosotros definimos en un material como límite elástico, nosotros
estamos definiendo solamente el punto donde se mantiene la pendiente, ¿bien?, de ese diagrama de esfuerzo de formación. ¿Bien? Otra consideración que debemos tomar en cuenta para un análisis estático es que las cargas son estáticas. ¿Bien? La carga se aplica lentamente, gradual, sin el efecto de inercia. ¿Bien? Nosotros sabemos que las cargas aplicadas rápidamente causan desplazamientos adicionales, deformaciones y esfuerzos debido a la velocidad de la aplicación. Bien, entonces, en resumen, nosotros podemos entonces verificar lo que sería en un análisis lineal. Bien, podemos entonces utilizar la herramienta SolidWorks Premium o SolidWorks Professional, el cual siempre vamos a trabajar bajo la zona elástica. Bien, ese siempre va a ser nuestro criterio de simulación. Si bien el estudio nos muestra tensiones que pasan por encima del límite elástico, van a ser valores que no en realidad son reales, porque sabemos que el material mantiene este comportamiento. ¿Bien? Un diagrama de esfuerzo de formación por aquí. Entonces, siempre en un estudio estático vamos a decir, bueno, el valor que pase por encima de nuestro sigma de fluencia, vamos siempre a definir que puede ser una deformación plástica, pero no sabemos a qué magnitud. ¿Bien? Muchas veces ocurre que en el estudio estamos haciendo y nos da una tensión de 100.000 megapascales frente a un límite elástico de 250. Bien, eso con trazados ISO nosotros podemos ir interpretando y verificando a ver qué ocurre si solamente es una plastificación a nivel del material. Bien. Para lo que sería un análisis bien, no lineal, necesitaríamos entonces la herramienta de SolidWorks Premium, donde al material, ¿no?, nosotros le cargamos esta curva de aquí completamente. Entonces podemos ver deformaciones permanentes sobre esa pieza con la aplicación de las cargas. Bien, hay varias preguntas que me han hecho por la herramienta del chat. Bien, de todas maneras no se preocupen, al finalizar, bien, vamos a dejar un tiempo ahí para responder algunas preguntas, igual las que no se puedan responder, igual voy a tomar entonces nota para responderlas después por correo electrónico. Bien, vamos a empezar ahora sí, ya con estos criterios que les acabo de mencionar, hacer una simulación de una piscita muy pequeña ahí para ver cómo entonces deberíamos trabajar. Bien, por aquí tenemos entonces un sistema de arrastre. Bien, voy a tomar esta piecita de aquí solamente, esta horquilla de enganche. Bien, y voy a empezar a setear una simulación, pero voy a tomar en cuenta los criterios que habíamos visto del mallado para definir qué tan eficiente es un mallado y qué criterios debemos tomar en cuenta a la hora de hacer el mallado para tener una buena simulación. Bien. Lo primero que hacemos entonces es definiendo un material. Bien, voy a definir el estudio. En este caso voy a utilizar un análisis estático 1. Bien. Voy a empezar definiendo el material, ya ahí lo tengo previamente cargado. Igualmente voy a revisarlo aquí. Bien. Fíjense que entonces SolidWorks me permite verificar o seleccionar cualquier material que esté disponible dentro de mi biblioteca y puedo ver cuáles son las propiedades que voy a necesitar para hacer un análisis estático en este caso. ¿Ya? Contamos también con la herramienta de SolidWorks Professional, lo que es el portal de Materiality, ¿bien? Un portal para descargar propiedades de los materiales en el dado caso de que no exista un material dentro de esta biblioteca. Igualmente podemos personalizar nuestros materiales, ¿no? Ok, ya tengo entonces el material precargado y fíjense, para estas nuevas versiones del SolidWorks me aparece ese triangulito que tengo ahí en mi pantalla. Voy a ampliar aquí la pantalla. Fíjense que ese simbolito que aparece ahí sería un tetraedro de
segundo orden o de alta calidad. Bien, entonces, si quisiera trabajar con un elemento más discreto para hacer un análisis muy rápido, bien, simplemente puedo tocar con el botón derecho sobre la pieza y le digo aplicar una malla con calidad de borrador. Fíjense que ahí el tetraedro se cambia, ya no es como que completamente recto. Bien, ahí estoy utilizando o voy a utilizar un tipo de mallado de calidad de borrador. Voy a seguir seteando aquí las condiciones. Voy a empezar por las sujeciones. Voy a poner ahorita una sujeción de tipo fijo. Bien. Siempre que vayamos a definir una sujeción, bien, el SolidWorks nos va a mostrar por aquí arriba un ejemplo de cómo interactúa esa sujeción. Por aquí podemos ver la de rodillo, bisagra. Bien. Igualmente, para cualquier definición de una sujeción, siempre vamos a tener el ejemplo de lo que queremos aplicar. Vamos a ver por esta parte una geometría fija. Bien, voy a aplicarle una carga. Esta carga la voy a aplicar como una fuerza sobre toda esa perforación y le voy a definir un plano de dirección. Voy a poner aquí dirección seleccionada. Puedo tomar cualquier plano como referencia, ¿no? La idea es utilizar las direcciones de los planos para poder definir esa fuerza. Ahorita vamos a poner sistema métrico y le voy a decir que normal a mi plano. Voy a poner una carga de 15 toneladas, 15.000 kilos. Bien, que vamos a hacer la suposición de una fuerza de tracción que está sometida a toda esa pieza. Bien, hasta ahorita solamente he definido sujeción, cargas. Ahora voy a empezar con la malla. Para el mallado voy a venir aquí, botón derecho, crear malla. Bien. Tengo una barra que me define lo que es la densidad de la malla. Bien, para ver qué tipo de tamaño de elementos puedo utilizar. También el que es el preestablecido, bien, que tome en cuenta la geometría CAD. Bien, en este caso vamos a colocarle una malla con una densidad así muy gruesa para ver cómo son estos elementos. Bien. Fíjense que ahora lo que anteriormente era un círculo, bien, ahora pasa a ser un polígono. Bien. La parte interna también lo puedo ver. Esto es lo que nosotros llamamos ya la individualización de la geometría CAD convertida en una matriz. Bien. A partir de este punto nosotros podemos empezar a tomar ciertos criterios para ver qué tan eficiente es este mallado. Bien. Un nuevo comando que está en la versión 2020 es este de aquí arriba. Bien. El evaluador de simulación. Este comando está bien interesante porque fíjense que primero me muestra la ubicación de los archivos, bien, el material que estoy utilizando, bien, simplemente ahí con el poner el cursor me muestra cuáles son esas propiedades que estoy utilizando para esa pieza y un comparador. Bien, fíjense aquí me dice el nombre del archivo, el volumen que él representa en malla y el volumen que él representa como una geometría CAD o una geometría de SolidWorks. Bien. Fíjense que hay una pequeña diferencia del 0,37%, ¿bien? Que bueno, si lo vemos es producto de que lo que anteriormente era un círculo, fíjense que aquí ya es un polígono con varios laditos ahí. Otra forma de verificar, bien, el mallado, ver qué criterio también puedo tomar, tanto el volumen podría ser un cociente de aspecto. Bien. Vamos a ver primero por aquí en la malla. Voy a venir aquí en detalles. Bien, y si se fijan en el detalle, esto también es un reporte que me aparece en la memoria de cálculo, en el informe que yo puedo generar con el estudio.
Y es una información muy importante que yo siempre voy a verificar cuando estoy haciendo un análisis. Por aquí puedo ver que es el tipo de mallado que estoy utilizando, un elemento sólido, el mallador utilizado estándar, bien, los puntos jacobianos de alta calidad, tamaño de elementos, máximos y mínimos, bien, la tolerancia que hay de ese elemento, estoy utilizando, y voy a buscar este valor que aparece por aquí, cociente de aspecto. Me dice 6.66. Bien. Teóricamente nosotros necesitamos que ese valor sea lo más aproximado a 3. Bien. Mientras ese valor se aproxime más a 3, nosotros vamos a garantizar de que los sólidos tetraédricos que están ahí se acerquen a un 100% de efectividad. Bien. Ahora, si nos preguntamos, bueno, pero ¿a qué se refiere este cociente máximo de aspecto? Voy a volver a abrir un momento el tetraedro que le había mostrado al inicio. Bien. Cuando este elemento se trata de cubrir la geometría, nosotros queremos que no tenga mucha distorsión, ¿no? De que todos sus lados sean iguales para que los gradientes de tensión sean perfectos cada vez que él los calcule en cualquiera de sus direcciones, ¿no? La mínima distorsión que nosotros definimos como un cociente es de 3. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, nosotros tratamos de que el tetraedro pueda tener hasta este punto de distorsión, ¿sí? Que sea como que recostado hasta ese lado. A pesar de que nosotros definimos el mallado automáticamente, puede haber un elemento dentro de la simulación que se empieza a comportar de esta manera, ¿bien? Como un poco más alejado del otro, o simplemente quede de esta forma. Entonces, ese elemento yo necesito también como que ubicarlo porque aquí puede generarme una falsa lectura dentro del estudio. Entonces, tengo que verificar después con controles de malla, refinamientos, ¿no? Para saber qué tan eficiente es en mi geometría. Entonces, ese detalle que les acabo de mostrar del cociente de aspecto lo podemos verificar simplemente haciendo aquí en un botón derecho, detalles de la malla. Bien, y vemos aquí que nos muestra que hay un cociente de 6.6. A nivel gráfico, si lo quisiéramos ver, podemos entonces netamente a la malla decirle que una calidad del mallado, bien, voy a utilizar el cociente de aspecto, bien, y aquí lo puedo ver. Bien, fíjense por ahí, está este elemento de aquí, este otro también está como un poco más aplastado. Bien. Esto muchas veces, si cuando yo ejecuto el estudio, resultados, veo que hay un salto de tensión en este punto, bueno, digo, bueno, necesito refinar solamente en este punto el mallado y no necesito refinarlo en todos los elementos. En la escala cromática de colores, fíjense que me muestra que el color azul es bien, que todos los elementos están iguales y hasta el color verde, por aquí, como el 3.3, es que nosotros decimos que es un valor aceptable dentro de la simulación. Esto siempre va a estar sujeto al tiempo que se dediquen a hacer el mallado, ¿no? Muchas veces nosotros en el estudio de simulación ponemos también como un juego lo que es el costo computacional, el cuánto tiempo demora el computador en darnos la resolución de un estudio. Entonces, esto también nos va a poder servir para optimizar la geometría y no necesariamente tenemos que tener elementos muy pequeños para un estudio. Ok, ya con estos valores ahí ya definidos, voy a simplemente decir por aquí, ejecutar estudio. Bien. Ahí tengo entonces lo que sería un valor de tensión, 136 megapascales. Bien, puedo ver que se reflejan sobre esta zona. Bien. Ahorita él está en una escala amplificada. Bien. Voy a ver lo que serían los desplazamientos. Bien. 0,073 milímetros. Bien. Entonces, en este punto también nosotros vamos a decir, bueno, pero ¿en qué momento voy a seleccionar un elemento adecuado para el mallado? Bien.
Voy ahora a hacer lo siguiente. Voy a copiar este estudio para mantener los mismos parámetros anteriores. Bien, este nuevo estudio lo voy a llamar Análisis Estático 2. Bien, y en este estudio voy a hacer algo distinto. Voy simplemente a cambiar el tipo de mallado. Bien. Voy a decir aquí, aplicar malla de alta calidad. Bien. Para las versiones anteriores del SolidWorks, ¿no? Si quisiéramos cambiar este tipo de mallados, se cambia desde aquí. Bien. Le dan en botón derecho, crear malla. Bien, y por aquí en opciones avanzadas les debería aparecer. Bien. Utilizar malla en calidad de borrador o en alta calidad. Bien, muchas veces nos surge esa duda. Bien, vamos ahora a continuar con este mallado. Voy primero a ejecutar la malla. Y esta malla voy a decir, bueno, voy a utilizar igualmente elementos de segundo orden, bien, con la misma malla gruesa. Bien, y fíjense que ahora este mallado es distinto al anterior. Bien, lo que anteriormente veíamos como un polígono recto, fíjense aquí se ve como un pequeño punto de quiebre de la geometría CAD. Entonces muchas veces queda como predeterminado el elemento de alta calidad porque es el que mejor se adapta a geometrías complejas. Bien. Si hacemos la comparación aquí con el evaluador de simulación, bien, vemos ahora que el volumen, bien, representativo de lo que es la malla es de este valor. Luego vemos el del elemento de SolidWorks y vemos la pequeña diferencia que ahora existe entre ese mallado. Un 0,02%. Esas son diferencias muy mínimas, pero bueno, también queremos conocer cuáles son esas diferencias en el estudio estático. Bien. Si verificamos nuevamente la malla, como habíamos visto, aquí en malla, botón derecho, detalles. Bien, fíjense que nuevamente contamos con el valor, ese cociente de 6. Bien, fíjense que igualmente con este valor tengo una eficiencia de la malla del 95,9%. Entonces, tampoco vamos a tratar de obligar al mallado a que este valor siempre nos dé 100%. Nosotros siempre trabajamos, recuerden, con aproximaciones. Bien. Siempre en un análisis estático no va a sustituir un análisis destructivo, pero sí puede sustituir de 5 análisis destructivos, por lo menos podemos hacer un solo análisis destructivo y los demás los podemos hacer con simulaciones. Ok, voy a setear entonces esta simulación con este tipo de mallado y vamos a hacer otra comparación antes de resolver el estudio. Bien. Voy a venir por aquí, copiar estudio, esto es para copiar siempre los valores seteados del cálculo anterior. Bien, y este va a decir que va a ser un estático 3, donde ahora la malla que voy a crear va a ser una malla estándar, ahí preestablecida la densidad que me marca aquí. Bien. Y aquí vemos entonces que con la malla preestablecida cumple con la condición que les había dicho de que teóricamente necesitaríamos 2 elementos por espesores, ¿bien? Para cubrir lo que son espesores delgados. ¿Bien? Si revisamos en el evaluador de simulación, para ir comparando, fíjense que ya los dos volúmenes están iguales y la diferencia es del 0%. Bien, a nivel de volumen, estamos bien cubriendo lo que es toda la geometría CAD. Ahora, a nivel de detalles de la malla, bien, fíjense que ahora tenemos 3,6, esto ya prácticamente sería un
100% de efectividad que podemos tener dentro de este estudio. Igualmente eso se asocia también al tiempo en que se completa la malla. Estos son criterios también que se pueden tomar en cuenta. Bien, si vemos el trazado, bien, fíjense que ese cociente siempre va a estar presente dentro del estudio, lo que muchas veces tratamos de ubicarlo. Bien, en este caso vemos que está como dentro de la pieza y tiene una pequeña distorsión de 3.6. Vamos a hacer por aquí un recorte de la sección para ver si lo podemos ubicar. Ahí creo que lo encontré. Ahí está. Bien, fíjense aquí. Fíjense que está como un poco más alargado esta zona con respecto a estos puntos de aquí. Bien, entonces, para toda la malla solamente hay un elemento que mantiene esta pequeña distorsión y es aceptable para nuestro estudio porque cumple con el 100%. Ok. Por último, ahora voy a copiar otro estudio. Todavía no le he dado ninguno a ejecutar. Vamos a poner este que se va a llamar estático 4. Y aquí vamos a decir entonces, bueno, yo necesito crear una malla en una densidad muy fina, ¿no?, para garantizar unos resultados reales, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con esta condición? Vamos a consumir un poco más de tiempo, ¿no?, para la resolución de la malla. Bien, a pesar que es una pieza muy sencilla, se puede ver en la pantalla que es como un archivo un poco pesado. Bien. Si cumplimos con la condición de lo que es el volumen de la malla, bien, al seleccionar una densidad muy alta. Bien, si lo vemos desde este punto, cumplimos igualmente con 0% de diferencia existe en el elemento. Y ahora voy a hacer lo siguiente, voy a ejecutar estos tres estudios, ¿no? De hecho lo hice al propósito para mostrarles que nosotros podemos crear distintos escenarios, ¿no?, de simulación para después utilizar este comando. Bien, aquí simplemente voy a decir, bueno, voy a ejecutar el estudio 2, 3 y 4. Esto de aquí. Bien. Ahí ya están terminando. El último seguramente va a demorar un poco más porque tengo mayor número de ecuaciones, mayor cantidad de elementos ahí por definir. Bien, ahí sin embargo ya terminaron todos los estudios. Vamos a ver entonces, vamos a empezar desde el estático 2. De aquí utilizamos una malla basada en curvaturas, bien, con una densidad muy alta. Bien. Tenemos ahora un valor de tensión que está en 211 megapascales. Bien, ya se está aproximando el límite elástico de mi pieza. Bien. Los desplazamientos, bien, ahora están en el orden de los 0,8 milímetros. Podríamos hacer hasta la comparación de dos estudios de simulación y hasta 4. Vamos a poner ahora solamente el estático 1 y 2 para ver la diferencia de mallas. Vamos a poner solamente tensión y desplazamiento. Bien. En este punto podemos ver entonces que el estático 1, que era una malla con calidad de borrador, nos entrega una tensión de 136. Estático 2, una malla de alta calidad, tomando la misma densidad, pero aumentan las tensiones. En la parte de desplazamiento vemos que hay un pequeño aumento de desplazamientos. Bien, esto nos indica que sí deberíamos ir refinando más la malla, bien,
para entrar en lo que sería la convergencia. ¿Bien? La convergencia va a ser donde yo voy a tratar siempre de hacer mis estudios donde los desplazamientos no se estabilicen, ¿bien? Para poder decir, bueno, hasta aquí estaría bien la simulación. Si comparamos ahora el estático 2 y 3, vamos a ver aquí. Vamos a sacar el ticket de estos dos y ponemos tensión y desplazamiento. Bien, fíjense que ahora lo que puedo ver es que las tensiones van aumentando, pero los desplazamientos se están manteniendo iguales. Bien, hay una pequeña diferencia de 81, 82. Bien. Ya el estudio está entrando en lo que nosotros llamamos convergencia, bien, porque si bien los desplazamientos se están manteniendo estables, la tensión es la única que va a seguir aumentando si yo sigo refinando la malla. Bien, entonces, si seguimos refinando, vamos a llegar a decir que está fallando la pieza donde realmente no va a ocurrir. Vamos a comparar ya por último el estático 3 y 4. Bien. Ya en este estudio, fíjense que ya vemos entonces que las tensiones siguen aumentando, pero los desplazamientos se mantienen. Bien, entonces, es un punto también que debemos tomar en cuenta cuando hacemos la simulación de que no necesariamente mientras yo refine mi malla voy a tener resultados más óptimos. Bien. De hecho, el elemento finito dice eso, bien, que trata de dividir la pieza, bien, en tamaños muy pequeños en proporción al tamaño global de la geometría. Bien. Entonces, fíjense que este estudio yo lo pudiera asumir como una buena simulación, pero si vemos en el detalle de la malla, bien, que vamos a mostrarlo aquí para verlo, mostrar malla, era el que tenía muchos elementos. Si lo vemos en los detalles, fíjense que este tiene 3,83, ¿no? Valores también muy bajos, 99,9%, demoró 4 segundos, por lo menos en hacer la malla. El estudio total demoró unos 7 segundos, ¿bien? Y si bien nosotros nos pudimos haber quedado con el estático 3, donde utilizábamos una malla estándar, viendo que nuestro cociente de aspecto era 3,6, aquí ya nos dice que 100%, tenemos menor tiempo de resolución en lo que es la malla, como de todo el estudio de simulación. ¿Bien? Solamente demoró un segundo. Entonces, la selección de la malla es un punto muy importante a la hora de hacer un estudio de simulación porque va a ser la parte más difícil o más importante de nosotros en dar la interpretación de los resultados. Bien, vamos ahora a pasar a otro ejercicio. Bien, y voy a utilizar todo el ensamblaje que tengo aquí. Bien. Para esta pieza, previamente entonces yo creo una configuración, que era lo que habíamos visto cuando partimos de la geometría CAD, una idealización de la geometría que por lo general es eliminar algunos redondeos o componentes que no vamos a necesitar. ¿Ya? Yo para aquí ya la tengo ya creada. Esto está bueno porque me permite nunca vincularme del modelo original a la hora de hacer una simulación, ¿no? Para no estar haciendo un archivo de simulación y un archivo de fabricación. Todo lo tengo bajo un mismo archivo. Para este estudio veo que tengo entonces unos tornillos, lo utilicé con el complemento del Toolbox, unos pernos. Y aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a definir también un análisis estático
Bien. Para este estudio voy a definir esto siempre como una receta. Material, sujeciones y cargas, ¿no? Material, voy a colocarle, esto va a trabajar con un acero, vamos a colocarle igual una 36. Bien. En sujeciones, voy a colocar una sujeción en estas perforaciones. Okay. La carga, vamos a tomar una carga aquí, que sería una fuerza. Nuevamente voy a colocar una fuerza de tracción con respecto a un plano de referencia. Vamos a poner aquí la vista lateral. Y bueno, como esto era un remolque de un eje, vamos a ponerle una carga de 6.000 kilos, ¿no? Que él va a estar sometido a tracción. Bien. Entonces, ya en este punto de la simulación, quiero entonces también verificar qué tan eficiente van a ser estos pernos que están ahí sujetando toda la estructura. Si bien yo puedo hacer el análisis con elementos tetraédricos del tornillo, modelarlo, puedo perder un poco lo que es la orientación del estudio que en realidad quiero hacer. ¿Bien? También porque fíjense que esto tiene geometrías aquí muy complejas, ¿bien? Unos redondeos que los puedo discretizar, pero bueno, esto es un producto comercial que simplemente yo lo voy a comprar, no lo voy a fabricar. Entonces, ya cuando nosotros siempre veamos a veces este tipo de conectores, como la de los tornillos que vemos ahí, voy a pasar ahora a lo que sería un conector inteligente de tipo perno. ¿Bien? Como en el modelo del ensamble utilicé el complemento del toolbox, fíjense que simplemente el SolidWorks me muestra una ventana de que si quiero cambiar esos componentes de toolbox por conectores de tipo perno. Yo le digo que sí. En función a los conectores que tengamos, él puede demorar ahí su tiempo. Bien. Y fíjense que él aquí lo que simplemente hizo fue sustituye lo que anteriormente era un tornillo con su tuerca, él pone un conector. Voy a darle aquí cerrar. En el archivo CAT lo que hace es que me suprime, ¿bien?, esos archivitos de pieza que yo tenía ahí y él me los va a sustituir por conectores inteligentes de tipo perno. Un poco para ver aquí esta parte, fíjense que yo le digo aquí editar definición. Bien, y desde el conector hasta puedo utilizar lo que puede ser un material distinto. Bien, aquí puedo decir que estos pernos son de un acero 1020. Bien. También puedo definir lo que es su criterio de factor de seguridad. Ahorita tengo lo que es la zona límite de tensión conocida. Esto sería el área de la sección transversal del diámetro de esos tornillos. La resistencia del perno estaría asociada al límite de fluencia del material, en este caso del IC 1020, y al criterio de falla al cual yo quiero utilizar estos pernos. Vamos a darle por aquí entonces aceptar. Bien. Me faltaría por aquí definir un contacto, bien, sobre estas caras sin penetración para lo que son estudios de ensamblaje. Bien. Y ahora simplemente voy a crear la malla. Voy a utilizar ahorita una malla basada en curvatura, densidad ahí preestablecida. Bien, ahí ya tengo entonces mi mallado y ahora voy a darle ejecutar estudio.
Bien, por ahí tengo algunas preguntas, vamos a estar pendientes ahí para ir resolviéndolas. Bien, podríamos, mientras se corre la simulación, ir viéndolas ahí para ver. Ok, por aquí me preguntan, ¿la relación de aspecto min es posible? No es 1. Claro, idealmente nosotros quisiéramos que el cociente de aspecto de nuestros tetraedros fuese 1, pero dependiendo del tipo de geometría, tal vez no se cumple esa condición y un criterio que toma el estudio o el análisis es que sea por lo menos 3. Esa pequeña distorsión todavía se mantiene como valores aceptables. Bien, vamos a ver ahorita aquí los resultados de tensión. Por aquí vemos concentraciones de esfuerzo en esta arista de aquí. Bien. Podemos ver los trazados bien, sobre esta zona. Un poco para ver también las tensiones de otra manera. Bien, que me gusta mostrarlo es desde aquí, con superficie ISO. Bien. Por aquí yo a través de esta barra puedo ver cuánto cubre o cuántas es en función al volumen esas tensiones. Fíjense que esa tensión que representa 191 megapascales, bien, esto posiblemente pueda ser bien, un pequeño aplastamiento que está sufriendo la geometría. Bien. Igual por lo menos cuando pasamos el límite elástico también podríamos verificarlo bajo este trazado ISO. Bien. Esto aquí ya nos apuntaría que podríamos hacer algún refuerzo, algo en esta diagonal. Ok, vamos a ver ahora los pernos que colocamos ahí de tipo inteligentes. Bien. Fíjense que en la carpeta de resultados voy a tener esta opción que dice enumerar conectores. Bien, y aquí me muestra todos los conectores o de manera puntual cada uno de esos conectores. Bien, cuántos están solicitando en función a la carga que le estamos aplicando. Bien, fuerza cortante, fuerza axial. Aparece el color verde porque quiere decir que el factor de seguridad que le estamos poniendo lo está cubriendo. Bien. Lo podemos ver desde este punto, así como se los estoy mostrando, o también como un trazado en particular, ¿no? Vamos a ponerle un título. Pernos. Bien, y ahí los tenemos. Entonces por aquí podríamos verificar que ninguno de los 4 pernos necesita atención. Podemos que cumplen ahí con los requerimientos solicitados. Fíjense, por ahí me dice que hasta el factor de seguridad es de 10. Esto nos podría indicar que podríamos hasta reducir el tamaño, utilizar uno con otro material. Ok, luego para finalizar, nosotros tenemos una estructura donde podríamos decir, bueno, ¿qué ocurre ahora si aplicaríamos otra fuerza que fuese, ¿no?, una fuerza de impacto en esta cara, bien, de unos, vamos a poner aquí, sistema métrico, de unos 1500 kilos, ¿no? Como definir distintos escenarios, ahí la estructura. Es decir, bueno, en algún momento él puede tener una fuerza de impacto también sobre esta cara, bien, un peso, poner aquí unos 500 kilos. Bien. Fíjense que estos son ya distintos escenarios que si bien yo puedo, como hice en el estudio anterior, copiar estudios, pegar, ir suprimiendo fuerzas, puedo utilizar una herramienta mucho más cómoda que es el administrador de casos de carga. Voy a venir aquí el nombre del estudio, yo voy a decir botón derecho y voy a utilizar esta herramienta de aquí. El administrador de casos de carga está disponible a partir de la versión professional del SolidWorks. Bien. Esta herramienta nos va a poder permitir entonces definir distintos escenarios ya de una simulación. ¿Ya?
Por aquí podemos filtrar qué tipo de criterios queremos tomar. Ahorita solamente vamos a trabajar con las fuerzas. ¿Bien? Y decimos entonces, bueno, un caso 1 podría ser solamente con la carga de 500 kilogramos que pusimos. Un caso 2, uno con 1500. Y un caso 3, que es el que inicialmente creamos. ¿Bien? Estoy generando 3 escenarios de diseño para ejecutarlos. Y adicional, voy hasta combinar esos casos. Decir, bueno, quiero el caso 1 más el caso 2. Bien, vamos a ver, con más el caso 3. Y hasta podremos darle un incremento, ¿no? Decir, bueno, todo esto y, no sé, a la primera carga vamos a darle un factor multiplicativo por 2. Bien, fíjense que lo que anteriormente yo iba a hacer copiando estudios y ejecutando cada uno, y ahora solamente genero los escenarios y le digo ejecutar. Bien, ahí ahorita me indica que está haciendo el estudio del caso 1, solamente la carga de 500. Seguramente ahí se va a formar por esta zona. Bien, ahí los valores de tensión también van a estar variando. Bien, mientras se va ejecutando el estudio, voy a aprovechar para responder un poco las preguntas. A ver, como me preguntan por aquí, ¿cómo se configuran los pernos en sujeciones de corte doble? Hay que ponerle ajuste exacto. ¿Bien? Ahí definas todas las perforaciones para que puedas tomar como que todo el pasador, ¿bien? El vástago del tornillo. Bien, por aquí. Para la parte de conectores de soldadura, se trabaja con un elemento sólido y un elemento de vaciado, ¿no? Esa condición se necesita para poder hacer ese conector de soldadura. Bien. El software utiliza el elemento de vaciado para poder definir esos 6 grados de libertad que necesito en el estudio para sea efectivo el conector de soldadura. Bien, vamos a ver por aquí qué tenemos como resultados. Ok, vamos a poner esto un poco aquí con una escala más automática para poder verlo. Ok, fíjense, aquí vemos el primer caso, bien, con la carga de 500. Aquí vemos el otro caso y le aplicamos una fuerza en este punto. Bien. El caso 3, este era muy parecido al que hicimos inicialmente. Y por aquí abajo tengo las combinaciones. Simplemente con seleccionar en esta parte se muestran los resultados. Bien. Igualmente, todos estos escenarios podríamos exportar un informe con todos los estudios que hicimos o simplemente se guardan como una configuración de cada estudio y hacemos el reporte. Ok, otra pregunta que nos hacen por aquí en los pernos. Ok, cuando yo apliqué los pernos, vamos a verlo desde aquí. La norma del perno me trae ya directamente lo que es la precarga, ¿ya? Que es esa flecha blanca que se ve ahí, amarilla, ¿ya? Sobre el perno. Eso me dice que él ya viene con una precarga axial, ¿bien? En función a la bibliografía o al fabricante que nos recomienden un torque que puede ser tanto axial como de torsión, nosotros se lo definimos ahí al estudio.
Bien, vamos a ver aquí otra de las preguntas. Ok, por aquí Alex me pregunta por qué utilicé el contacto o qué contacto utilicé. Bien, en el ensamblaje utilicé un contacto local sin penetración. Bien, eso era para definir que esta pieza es completamente distinta a la que tengo de este lado. Bien, igual si por lo menos ustedes se dan cuenta, yo voy a ocultar aquí los elementos de simulación. Fíjense que se puede ver la tensión que genera esa precarga, ¿ya?, de cada uno de los pernos. Una de las novedades que tiene ahorita la versión 2020 también es que esta precarga puede ser distribuida, ¿ya?, para que sabemos que esa precarga se disipa en función a la golilla o arandela que tengamos en esta zona. Ok, ya para finalizar esta parte, vamos a volver aquí a la presentación. Bien, entonces, a manera de resumen, vimos entonces lo importante que es la selección de un mallado adecuado para lo que es un análisis estático y para cualquier análisis. Bien, es importante siempre definir ese criterio y también como que romper ese mito que a veces existe de que mientras más elementos tengo, mejor voy a tener el resultado, ¿no? Eso siempre va a depender de la geometría CAD a la que vayamos a estudiar. Bien. También pudimos entonces ver cómo generar distintos escenarios a la hora de hacer una simulación, donde optimizamos siempre el tiempo, ¿bien?, que lo podemos invertir en otros diseños, otros estudios. ¿Bien? Y también vimos lo que fueron los conectores avanzados, ¿bien?, en este caso el de tipo perno, que nos ayuda a simplificar lo que es el modelo matemático y como que fijarnos bien en el estudio real que queremos hacer. Bien, si mi estudio hubiese sido el estudio del tornillo, ahí sí pongo a un lado lo que es el conector de perno y utilizo lo que sería el sólido tetraédrico con el perno. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ok, ahí antes de finalizar, los quiero invitar para la próxima semana, bien, el próximo webinar que va a estar editando mi compañero Carlos, sobre la gestión documental integrada para los sistemas de fabricación. Bien, ahí va a estar hablando buenos datos de lo que es la parte de software PDM, gestión de datos y control de versiones para nuestros archivos. Bien, si no hay más preguntas, entonces, bueno, me despido. Ha sido un placer entonces haber estado en este curso. Hasta luego. Nos vemos.